Ahora sí, a ver, ahí probando, probando. Ahora sí, la ola, ahí vamos. Muy bien, súper. Claro, se graba más pasillo que otra cosa, pero bueno, para nuestros hermanos asincrónicos acá, nuestra gente hermosa, preciosa de la sala acá presencial, vamos a ver, no sé en realidad cómo podemos hacerlo para que entre la mayoría, pero por ahí. Bueno, em, me presentaba recién para los presenciales, ahí va a ver si los asincrónicos también me ven. El Señor les bendiga. Mi nombre es Tamara Vidal y bueno, aquí todos en sala ya se presentaron. Esperamos que nuestros hermanos asincrónicos también puedan tener una hermosa experiencia de buscar más al Señor en la palabra, en este ramo de Daniel. ¿Y les parece si oramos para comenzar? Amén. Padre Santo, te damos la gloria, Señor, te damos las gracias, Dios, en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, porque has sostenido tus misericordias, Señor, sobre nuestra vida y te damos muchas, muchas gracias, Señor, porque podemos hoy día, Señor, tomar este desafío de entrar, estudiar, Señor, este ramo, poder, Dios, mirar de más de cerca, Señor, la profecía de Daniel y estar agradecido, Señor, por lo que tú haces. La Escritura dice, Señor, que cuando Daniel se dispuso a obtener sabiduría, conocimiento, tú ya estabas, Señor, dándole, aunque él quizás todavía no recibía la respuesta, tú ya estabas, Señor, actuando a su favor, tú ya habías escuchado su oración y tú ya habías movido tu mano de misericordia. Yo te ruego, Señor, que cada uno de mis hermanos acá, Señor, que quizás tiene temor, Señor, que quizás está pensando qué voy a hacer con este ramo, no sé muchas cosas. Padre, yo te ruego que tú les des la seguridad, Señor, de que si ellos han comenzado, Señor, a buscarte, el simple hecho de que estén acá, Señor, significa que tú ya estás oyendo sus oraciones, Señor, su esfuerzo, Señor, y tú ya estás añadiendo sabiduría, conocimiento, discernimiento a sus vidas, a nuestras vidas, Señor, para que podamos comprender de mejor manera el texto bíblico y específicamente el libro de Daniel. Te damos gracias, Señor, por lo que tú añades, Señor. Te damos gracias por las personas que seremos al final de este ramo y en el proceso, Señor, porque tú quieres hacer algo bueno y nuevo con nosotros. Señor, te rogamos tener los oídos espirituales abiertos, Señor, a tu revelación, a la profecía, a tu palabra, Señor, a lo que tú quieres hacer y cómo esto hoy día, Señor, nos lleva a estar preparados para ser la iglesia que este mundo necesita, Señor. Gracias, Padre, bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, ¿Alguien ha estudiado antes el libro de Daniel? Así con pelos y señales, ¿no? Metiéndose, ¿no? Pero todos sabemos algo de Daniel, ¿no? Alguna cosa hemos leído por ahí y todo. Es distinto, obviamente, cuando tratamos de meternos un poquito más en el texto y Daniel, sobre todo, dentro de, diría que todos los libros del Antiguo Testamento, es uno de los libros complejos de estudiar. Alguien que quizás haya estado en algún ramo conmigo o tenga alguna señal del cielo por allí, ¿sabrá por qué este es un poquito más difícil que otros libros del Antiguo Testamento? Escatológico, ¿no es cierto? La palabra escatología viene del, bueno, es una palabra teológica, ¿no? Significa, tiene que ver con los tiempos del fin, el estudio de los tiempos del fin. Del fin, no, del fin. Y esta palabra, ¿no es cierto?, indica que nosotros estamos ya estudiando profecía predictiva que nos habla del fin de los tiempos, ¿no es cierto? Pero no solamente estamos hablando de eventos del fin de los tiempos, sino que también estamos dentro de una literatura específica, ¿no es cierto?, que se engloba dentro de un nombre que es, ¿alguien si lo conoce? Se parece y viene de el último libro de la Biblia, o nos suena como el último libro de la Biblia. Es un tipo de literatura. Es la literatura apocalíptica. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Alguien por allí? Bueno, vamos a anotar esos dos conceptos porque para empezar a hablar del libro de Daniel necesitamos comprender tres cosas. Necesitamos comprender historia, ¿no es cierto? El contexto específico de los días de Daniel. Necesitamos comprender géneros literarios, profético, poético y específicamente apocalíptico. Y necesitamos comprender también eventos del fin, escatología. Entonces, aquí se entrecruzan, es como estas avenidas que tienes que poner rotonda, micrófono, semáforo, todo allí porque todo pasa en Daniel, ¿no es cierto? Entonces, es un ramo desafiante para comenzar a estudiar en el Instituto Bíblico. Así que bienvenidos los que están por primera vez estudiando. Tranquilos que vamos a tratar de ir juntos avanzando, pero tenemos que tener estas tres consideraciones al estudiar el libro de Daniel. Historia,
bueno, profecía en cuanto a a los géneros literarios y también profecía o eventos del fin en relación a, bueno, la escatología en este caso. Vamos a mirar el plan de curso, si les parece, para ir desarrollando algunas cositas. No sé si hasta ahora alguien tiene alguna pregunta, ¿no? ¿Por qué está en pausa mi función de... Ahí ya. Muy bien. Entonces vamos a ir al plan de curso. Esta obviamente es una vista panorámica de lo que vamos a estar haciendo en el ramo, ¿sí? Durante estos como 2 meses, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando las fechas entre paréntesis allí. Bueno, estamos en el libro de Daniel, en el ministerial básico que tiene 2 unidades, ¿no es cierto? De crédito. Y la duración del ramo ahí está desde el 4 de marzo, que vendría a ser mañana, ¿sí? Porque hoy día estamos en un cambio ahí por otros temas, pero desde el 4 de marzo hasta oficialmente el 1 de mayo, que es la semana de recuperación. Pero les tengo una propuesta ahí porque, bueno, no nos cae clase justo el 1 de mayo, que ya sería feriado, pero sí nos cae feriado Semana Santa. Así que ahí vamos a hacer una propuesta de cambio. Bueno, las 32 horas pedagógicas de clase y mi nombre está ahí. Bueno, en cuanto a la materia, vamos a ir leyendo algunas cosas. Nico, ¿verdad? ¿No? ¿Qué leo? En este curso estudiaremos el libro del profeta Daniel desde una perspectiva gramático-histórica, considerando su contexto en el exilio babilónico, su contenido profético y su relevancia para la vida cristiana actual. Muchas gracias. Daniel es uno de los profetas más longevos que tenemos en la Biblia. Bueno, hay varios que sí viven harto, ¿no? Pero Daniel tuvo no sé si bendición, ¿no es cierto? Pero de estar en por lo menos dos, o quizás incluso mirar, bueno, del futuro, ¿no? Pero por lo menos en dos imperios mundiales. Él fue deportado, ahí está hablando, ¿no es cierto? La descripción hablando del exilio babilónico. Él en tiempo de los babilonios fue tomado y llevado desde Jerusalén, su casa ahí en Judá, hacia Babilonia, ¿no? Y siendo muy joven, él comenzó a estar preparándose para esa vida política, ¿sí? Después vamos a ir hablando un poquito más del perfil de Daniel, pero a su vez, y esto es bien interesante porque no solo estuvo en dos imperios mundiales, sino estuvo en dos grandes rangos de posición, ¿no es cierto? Por un lado estuvo en altos rangos políticos, ¿no es cierto? Él fue consejero de reyes, fue sabio de las cortes, fue administrador real, ¿no es cierto? De los imperios babilónicos. O sea, hay que decir que es importante mencionar esto. En dos imperios, o sea, generalmente cuando había un cambio de imperio se cambiaba todo, ¿no? Se busca gente de confianza, pero Daniel probó ser una persona de confianza. Eso es otro rasgo de carácter que nosotros debemos adquirir, ¿verdad? Em, pero no solo en dos imperios, sino también en dos rangos, como les decía, importantísimos y muy distintos, el área política y el área espiritual. Él fue dignatario político, ¿no es cierto?, representante sabio del reino, pero a su vez también fue profeta, ¿no? Y su rol espiritual, incluso, porque podríamos considerar algo interesante, ¿no? Él está escribiendo en Babilonia. Otro libro que fue escrito en el exilio es, por ejemplo, Esther. Y Esther no menciona el nombre de Dios en todo el libro. Y Esther es uno de los libros que estuvo en vilo, así como de que entra o no entra, porque fue justamente escrito en el cautiverio. Pero con Daniel no pasa eso. Pese a que es altamente escatológico y fácilmente incomprendido, y fue escrito en el exilio, pese a eso, Daniel es uno de los libros más apreciados dentro de la profecía bíblica. Y sin duda entró. Entonces, tenemos frente a nosotros a un personaje muy relevante, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Vamos a tratar de estudiar y ponernos un poco allí, ¿no?, en la situación histórica de Daniel para poder comprender un poco más sus escritos. Y obviamente nosotros siempre desde la hermenéutica tratamos de tener este tipo de exégesis gramático-histórica, o sea, considerando mucho el contexto histórico particular en el que están viviendo los personajes, qué es lo que sucede en el ambiente, por qué ciertas cosas ocurren de cierta manera, ¿no es cierto? Por qué se normalizan ciertas cosas, etcétera. Y las palabras.
cómo las palabras originales nos dan luz acerca de lo que estamos tratando de estudiar, ¿no es cierto? Sobre todo en el caso de la profecía, creo que es importante mirar esto. Y un dato curioso que quizás quieren anotar, Daniel es uno de los textos o el texto veterotestamentario que tiene más contenido en idioma no hebreo del Antiguo Testamento. ¿Qué, qué idioma creen ustedes que es este? La Biblia fue escrita principalmente en hebreo y en griego. Hebreo, Antiguo Testamento, griego. ¿Y cuál es el otro idioma que prevalece, o bueno, más que prevalece, tiene muestras, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pero se dice también ahí entre medio de los tres idiomas en los que fue escrito. ¿Cuál? Arameo. Daniel es el libro testamentario con más contenido en idioma arameo, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8, si no me equivoco. 7 u 8. Y toda esta sección, ¿no es cierto?, está escrita en este idioma internacional. Aún así, Daniel, teniendo todas estas cosas en contra, ¿no? Siendo un libro escrito en el exilio, siendo, ¿no es cierto?, un libro con muchas figuras, muy críptico, muy encriptado, ¿no? Como decimos en Apocalíptica, como que está muy velado quizás para el oyente a primera vista, ¿no? Y además siendo un libro escrito en una lengua extranjera considerada no religiosa, ¿no es cierto? Pese a estas tres cosas en contra, imagino que tienen anotados esos tres puntos, sí. Daniel sigue siendo un libro muy importante, muy, muy valioso. Am, bueno, obviamente vamos a tratar de estudiar su sección más bien histórica, que es la primera parte del libro donde tenemos varios hechos que podemos decir, esto pasó en tal año, pasó bajo el gobierno de tal persona. Y los hechos más proféticos, escatológicos, visionarios que tiene Daniel, especialmente en la última sección del libro, exceptuando el capítulo 2 y el capítulo 7 y 8, pero desde el 8 en adelante no sabemos muy bien dónde estamos, ni qué estamos viendo, qué comió antes de acostarse Daniel, no lo sabemos. Hay muchas cosas ahí que están pasando, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar estas dos áreas, la parte histórica y la parte profética del libro de Daniel, ¿sí? Ah, y obviamente como eso hoy día es relevante para nosotros. Vamos a ir también a los objetivos. En cuanto a conocimiento, al final de este ramo vamos a poder hacer qué, vamos a deber, ¿no? Deberá, el estudiante deberá qué cosa. Vamos, esto es algo que sí debemos cumplir, ¿no es cierto? Conocer. Conocer acerca de la vida y el ministerio profético de Daniel en un contexto hostil. Aclarar algunos puntos divergentes respecto al libro de Daniel por parte de escritores y comentaristas bíblicos. Y adquirir mayor claridad de la historia que incluye el libro de Daniel. Amén. ¿Alguien es fan aquí de los eventos del fin de los tiempos? ¿Le gusta la escatología, la profecía? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo debo decir que no soy de ese club, pero por eso cuando me pidieron hacer Daniel y Apocalipsis, que van a tener que sufrir conmigo también el próximo ciclo, si es que lo toman, em, bueno, lo evalué, lo pensé, porque a mí sinceramente esto de la escatología y ponerle fecha y todas las cosas, hay tantas escuelas de interpretación y todo eso, a mí me empieza a hacer cortocircuito, ¿no? Pero es tan bella la palabra que en realidad nosotros debemos conocer primeramente acerca de la persona, del profeta, de la escritura, del texto y tener un principio hermenéutico claro. Y es el hecho de que la Biblia, la escritura, se interpreta a sí misma por sobre cualquier cosa. Entonces, ahí ya se me pasan todos mis temas de que, ay, qué miedo, qué pasará con esto. Y porque a veces la gente es súper como tajante sobre su postura teológica, ¿no es cierto? Y es como que esto va a pasar y es así, y me peleo con el otro porque tenemos el amilenialista con el premilenialista y un escándalo, ¿no es cierto? Es bueno conocer todas las posturas de interpretación, pero qué lindo es ver que muchas veces simplemente hay asuntos, sobre todo en cuanto a fechas, que son un misterio, ¿sí? Y Jesús mismo nos dijo y nos dejó, yo creo que más claridad no puede haber, del día y la hora. Nadie sabe. Así que tranquilidad, vamos a analizar los eventos, pero en cuanto al día y la hora todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día, si estamos acá en cuanto a la historia y miramos al Antiguo Testamento hacia allá, nos damos cuenta de cómo pasaron los cumplimientos proféticos, ¿o no?
porque ya muchos de ellos o algunos de ellos pasaron. Miramos a la vida de Cristo y entendemos, por eso Zacarías, o por ejemplo, bueno, hay textos que hablan, ¿no es cierto?, de este Mesías triunfante. Zacarías, por ejemplo, habla de un Mesías que viene a triunfar y a ganar y a vencer y a matar a todos sus enemigos. Y a Ezequiel, ¿cómo se llama? Una poza de sangre, están todos muertos y él es victorioso. Pero también vemos a Isaías 53 y vemos a un siervo sufriente que parece que es el mismo Mesías, pero no me calza. ¿Cómo es que estas dos personas? Pero es porque nosotros ahora entendemos, Jesús inauguró el reino, él en su primera venida viene como siervo, como redentor, entrega su vida, pero él volverá a redimirá todas las cosas. Pero nosotros estamos entre medio. Entendemos eventos del pasado, podemos discernir, ¿no es cierto? ¿Cuándo y cómo pasó el cumplimiento? ¿Por qué a muchos se les pasó? Y ese es el cuidado que todos nosotros debemos tener, no ser fariseos en nuestra interpretación, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros estemos intentando añadirle sentido al texto y eso es un pecado terrible. De hecho, es el pecado que más condena a Jesús durante su ministerio a los fariseos. Ustedes hacen reglas de hombre, las meten en la escritura y las hacen pasar por Dios y con eso juzgan a otros. Que el Señor nos ayude. Pero la virtud de estar entre medio de los tiempos, al final de los tiempos, pero entre medio de los cumplimientos bíblicos, es que podemos mirar hacia atrás y ver, claro, esto se cumplió así, esto era ya, y entre medio del cumplimiento ver el corazón de Dios, ¿verdad? Porque ahí empiezan a tomar sentido los textos que hablan quizás a veces de violencia en nuestro punto de vista, ¿no? Pero que en realidad son justicia y hablan de una venida en la que Jesús realmente consumará todas las cosas. Pero nosotros seguimos estando antes del cumplimiento de otras profecías. Esto es lo maravilloso de la escritura y de la profecía, que nosotros no estudiamos un libro muerto o una escritura que simplemente repasamos hacia atrás como historia ya cumplida. Tú y yo somos parte del cumplimiento profético de Dios. O sea, esa cuestión es increíble. Y eso también, por un lado, es el privilegio y por otro es el chuta. ¿Qué responsabilidad tenemos de ser la luz interpretativa a nuestra generación? ¿Cómo estamos trayendo el cumplimiento veterotestamentario y bueno, neotestamentario también, ¿no? Lo que ya ha sido cumplido hasta este momento y cómo estamos viviendo hoy en espera de lo que viene quizás mañana, ¿no? Así debe ser. Y estamos todavía en ese proceso de ver cómo ocurre la consumación del tiempo. ¿Y quién es la bestia? ¿Y quién es el falso profeta? ¿Y quién es el anticristo? Y es que se levantó, y es que, ¿sabe usted que en el tiempo de los nazis, muchas editoriales cristianas editaron libros que obviamente después no sirvieron para nada, diciendo que Hitler era el anticristo? Y ese es el problema de casarnos con una interpretación e identificar a una persona. Pero, por ejemplo, Juan nos habla del espíritu del anticristo. Hay un espíritu del tiempo. Bueno, vamos a ir viendo varias de esas cosas, pero básicamente, perdón, yo ya me voy a la pregunta al tiro. Pero yo no me fascina la escatología en el sentido de que a veces las fechas y las escuelas interpretativas, eso es lo que yo, sinceramente, no me caso mucho con ninguna interpretación. Así que se los advierto al tiro. Obviamente la Asamblea de Dios tiene una postura teológica y yo por eso si voy con una, voy con esa, ¿no? Eh, obviamente creemos, predicamos y hablamos de eso porque obviamente también es sano, ¿sí? Pero no me voy a ir a pelear con nadie porque, ¿no? Por lo que dijimos, porque el otro piensa otro. No voy a ser ultra estricta en decir esto va a pasar cuando en realidad hay mucha apertura a que puede pasar antes o después. ¿No? Entonces vamos a ver, y yo amo que la Asamblea de Dios tenga un orden definido, o sea, yo de verdad que estoy muy agradecida que alguien haya hecho esa pega y se haya tirado a la piscina por nosotros, ¿no? ¿No? Porque hay cosas que no, por ejemplo, demuestra un botón, ¿no? Hay denominaciones que hablan mucho acerca de que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. O por un pedazo de tribulación, por media tribulación, 3 años y medio. Bueno, ahí las interpretaciones, los tiempos, la semana, y un tema, ¿no? Bueno, nosotros en general, como pre-milenialistas, ¿no? Creemos que la iglesia se va antes. Pero hay, obviamente, sí, el rapto y todo lo demás. Pero hay también indicación bíblica de que la iglesia tiene que pasar persecución, ¿o no? De que tiene. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener un equilibrio, ¿verdad? Porque no todo va a pasar como nosotros pensamos. Y eso es muy importante a la hora de estudiar profecía. Tener el corazón
abierto el espíritu, dispuesto a que el Señor nos guíe a su interpretación. Porque muchas veces creo que el gran énfasis de Dios con la profecía, de hecho, nunca ha sido la fecha específica, sino el corazón correcto. Bueno, este domingo predicábamos un poquito de eso a la iglesia. Nosotros generalmente como mundo o como iglesia estamos mirando Mateo 24, las señales de los últimos tiempos, pero Jesús empieza el ministerio con el Sermón del Monte, diciendo el corazón de la persona que va a sobrevivir esos tiempos, que va a agradar a Dios en medio de esos tiempos. Y eso es lo importante. Y Daniel también nos habla, señales, o sea, hay muchas cosas claras y gracias a Dios por la profecía, pero el Señor también está muy interesado en que nuestro corazón esté correcto. Y de hecho Daniel es uno de los personajes bíblicos en los que uno no haya error. Me llama mucho la atención que tanto José como Daniel, que son soñadores, interpretadores de sueño, personas que están en un área muy, muy, muy finita donde se puede desacreditar mucho lo espiritual. El Señor ha puesto personas ultra fieles en ese lugar. Esto me hace pensar en que si queremos ser personas que tengan revelación de Dios, debemos ser personas muy confiables, con un carácter impecable, con una vida cristiana modelo. Amén. ¿Siguen acá? Sí, está. No es un reto, por favor, no, es solo una aclaración. Bueno, en cuanto a conocimiento, porque vamos a aclarar algunas cosas, puntos divergentes, vamos a verlos, pero no nos vamos a pelear. En cuanto a las habilidades, vamos a leer los objetivos de habilidad. Analizar correctamente los tiempos que encierra la profecía de Daniel, emplear los aspectos de la profecía para una correcta interpretación del contenido de Daniel y llevar a su vida devocional y a su predicación las verdaderas eternas de la profecía. Muchas gracias. Creo que esto es importante porque al final del ramo la idea es que todos nosotros podamos interpretar mejor. Y eso es súper importante, ¿no? Interpretar mejor el texto bíblico. ¿Quién no se ha metido a Daniel y se pregunta qué pasó acá? ¿Por qué tanto cuerno? ¿Por qué tanto bicho? ¿Quiénes son? Y que después se pone a buscar y queda peor, porque unos dicen que esta es Grecia, esta es Persia, y después anda a perderte mejor todavía con los pies ¿no es cierto? De barro y hierro y las naciones y las posturas teológicas y las ideas, ¿no es cierto? Pero, insisto, la profecía tiene una forma de interpretarla correctamente y creo que esa forma nace del Espíritu primero. Así que tenemos que estar en constante búsqueda. Así que usted y yo vamos a seguir el ejemplo de Daniel. Daniel se puso a orar, se puso a ayunar, se puso a buscar. Así que nosotros vamos a leer, vamos a estudiar, pero yo lo quiero desafiar en este ramo a tener, junto con una búsqueda intelectual, una búsqueda espiritual. Una búsqueda de, oye, Señor, ¿de verdad que esto va más allá? De hecho, Daniel mismo recibe un sueño y no tiene idea de lo que está viendo, hasta que un ángel se lo explica. Porque en realidad todo esto es espiritual y nosotros necesitamos recibir revelación, discernimiento, dirección del Espíritu Santo, ¿ya? Y obviamente llevar esto a nuestra vida devocional y poder avanzar, ¿no es cierto?, en esto, en explicar a otros también, hacer más cercano el texto bíblico. Vamos a ir a las actitudes. Apreciar la vida de Daniel en su determinación de consagración para Dios en medio de condiciones no favorables. Animar a otros a vivir para Dios no importando cuán difícil sea el mundo en el que vivimos. Reconocer la mano de Dios en todo momento y situación ayudándonos a permanecer fieles. Amén. Entonces, la idea es que nosotros al final del curso queramos, ¿no? Que vamos a querer y vamos a tener esta actitud de apreciar, eh, ser la gente fiel aún en tiempos de infidelidad, ¿sí? Me parece muy contracultural que ustedes estén aquí y eso es maravilloso. Pero por otro lado, me parece muy también de gente que está escuchando realmente el corazón del Señor, de hacerlo importante, de tomar el ministerio en serio, de considerar el valor eterno de las almas, de las personas, más que la ganancia quizás temporal que puedas tener con una carrera, etcétera, ¿verdad? Estamos acá para prepararnos con un propósito y de eso se trata, que nuestra actitud al ir siendo tratados por la palabra
vaya madurando nuestra actitud hacia las verdades bíblicas. Amén, ¿estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, comentario, reclamo? ¿No? Está bien el reclamo, ya. Eso es bueno. Ya, voy a tomar estos requisitos que en su gran mayoría también vienen ya dictados desde la administración para que no crean que yo soy que una mala persona ni nada por el estilo, ¿ya? Pero hay cosas que son reglas y vamos a eh, considerarlas desde el principio. Bueno, para mí esta es una regla que yo considero muy importante, ¿ya? Participar en la materia esforzándose por comprender, por aprender, ¿sí? No parece tan complicada, pero a mí me interesa mucho que saber. eh, ¿Qué usted piensa? ¿Qué pregunta tiene? Que a veces somos hartos y nos da vergüenza, pero anote las preguntas. A mí me encanta, a veces hay personas que me mandan preguntas y después las resolvemos en la otra clase o simplemente, bueno, y también yo no soy una fuente inagotable de todas las respuestas, pero podemos buscar las cosas juntos, ¿no? Em, Me gusta esto de que realmente tengamos un interés y participación, ¿no? En lo que estamos haciendo. Así que eso para mí es el requisito más importante y yo creo que si están aquí y no están dormidos todavía, eh, va queriendo. Bueno, entregar a tiempo las tareas. No tenemos tantas tareas y espero, de verdad lo he intentado, bajarle la tragedia a las tareas, no, hacerlas más tranquilas, Además que generalmente yo doy ramos donde o sea, el tema es extenso porque los libros son muy largos, pero Daniel tiene 12 capítulos, o sea, vamos a tener muchas clases para sacarle bien el jugo, así que vamos a ir leyendo detenidamente y espero que nadie sufra en el proceso. Em, Esto es importante, sí, porque yo, como es poca lectura, son 12 capítulos, chiquillos, tranquilidad. Solamente 12 capítulos. Y son unos quiz bien chiquititos, unos cuestionarios ahí como fichas de lecturas chiquititas y una tarea grupal. En realidad debiéramos entregar todo a tiempo. Así que no se aceptarán oficialmente tareas atrasadas, salvo casos excepcionales debidamente justificados y a tiempo. Así que cualquier dificultad, cayó un meteorito, salían los planetas, todas esas cosas, me las cuenta antes y vemos y ponemos la balanza, ¿ya? Para los asincrónicos lo mismo, yo sé que generalmente estamos un poco desfasados con las fechas, pero vamos a intentar, como tenemos tiempo y la lectura recién empieza para la próxima semana, ir todos juntos, ¿ya? Por favor, no se fundan. Em, ya, en cuanto a las tareas, obviamente, dedicación, buena presentación, que obviamente sean de ustedes las tareas, las respuestas propias. Está bien investigar, pero por eso es importante citar. Así que el plagio cuando yo tomo, pego, hago a otro hablar por mí, ese es el problema. Así que si yo leo y cito, eso es maravilloso, porque yo tampoco voy a inventar todas las cosas, ¿ya? Y en cuanto a los exámenes o evaluaciones, como me gustaría decirle a mí, en caso de no asistir, esto es regla del SET, estaba en el reglamento. En caso de no asistir, el día del examen por fuerza mayor se tomará el primer día que se registre la clase después, ¿no es cierto?, se reingrese. em, Descontando 5 puntos por cada clase atrasada. A mí lo que me pasa en problema con las evaluaciones es que si usted falta ese día, eh, yo hago trabajos grupales generalmente en las evaluaciones y me encanta así que hagamos eso. Entonces, ahí es como que nos perdemos un poquito. Así que, sobre todo el día de la evaluación, les encargo idealmente que no se alineen los planetas en su contra. Ya. Y en cuanto a la asistencia, obviamente estar acá, la puntualidad, estar viniendo constantemente y hay un reglamento en el SET que dice, ¿no es cierto?, que debemos estar en 80% de las clases. Esto en el caso de los asincrónicos se considera también en relación a las visualizaciones de las clases, por si acaso, ¿ya? Así que por lo menos tienen que estar viendo el 80% de las clases o estar asistiendo al 80% de las clases. Eh, También se considera que 3 atrasos son una falta, o sea, ya si llegamos 3 veces tarde, es una inasistencia. Em, También, bueno, otra de los reglamentos aquí que se mencionaba es que si usted se presenta a la mitad de la clase, se considera una inasistencia completa. Y bueno, los 3 atrasos corresponden a una falta. ¿Ya? Así que bueno, eso, con las reglas listas, disfrutemos. Em,
En cuanto a las evaluaciones, vamos a tener dos, que son el 40% de la nota. Como les digo, a mí me gusta tomar una clase completa para la evaluación. Generalmente hacemos una parte más como personal, con algún medio, así que por ahí les pido también si pueden tener eh, un computador o algo así, porque generalmente respondemos, qué sé yo, en Google Form o algo así. Em, y después hacemos algo grupal o antes hacemos algo grupal. Entonces, generalmente las evaluaciones son así. En cuanto a las lecturas, idealmente 12, tengo que todavía terminar de cuadrar las últimas, no, pero van a ser lecturas que ustedes antes de la clase se van a meter al Moodle, ya ahí va a haber un cuestionario. Lo básico del cuestionario es si usted leyó o no leyó, ¿sí? Y ahí hay un puntaje asignado a lo que se haya leído, o sea, es un capítulo, se puede, ¿ya? Así que espero que hayan excelentes notas en esto. Y alguna pregunta de cómo estás evaluando la lectura que tuviste, qué, no solo personales, sino qué se dijo en el texto, etcétera, ¿sí? Algunas cositas, pero va a ser bastante simple. Em, bueno, la bibliografía, saben que aquí quería conversar con ustedes. Vamos a hablar seriamente, diría mi padre. Hay muchísimos libros de escatología. Bueno, allá atrás seguramente hay varios también. Pero nuestra fuente básica siempre va a ser la escritura. Vamos a usar material también que está aquí en las presentaciones. Pero hay mucho libro que nos da diferentes posturas y en general no se ponen de acuerdo a veces entre ellos, ¿no? Así que vamos a tratar de ir mirando algunas cosas, pero quizás no estar absolutamente pegados en un libro de texto. Por eso les quería comentar. Por ejemplo, me encontré algunos, solamente para, no digo que sean mejor que los otros, pero son los que encontré. Este de Kitim Silva, que es el que se menciona ahí también, eh, se llama, a ver, ustedes no ven ahí, pero se llama Daniel, Historia y Profecía, ¿ya? Tiene algunas interpretaciones interesantes. Este también que es de Sunshine Ball, que es Daniel y Apocalipsis, ¿sí? Un libro, un clásico de, de nuestra, bueno, de la editorial Vida y de nuestra postura más conservadora. Bueno, y varios que hablan de escatología bíblica, entre paréntesis, no les mostré ahí a los hermanos. Ese es el que hablábamos recién. Escatología bíblica. Este es de Manuel Sierra. ¿Alguien lo ha escuchado? Mi madre es medio fan de... Ahí estaba en su casa. Pero yo he leído o he mirado varios libros de escatología y están generalmente los de dos sectores, ¿sí? Por un lado están los reformados, los calvinistas, ¿no? Como de un lado así más eh, de una interpretación, no sé si literalista, pero como muy histórica. Generalmente tienden a ser de una interpretación más histórica, lo cual está súper bien, ¿no? Por otro lado, está así como estoy hablando de los extremos, ¿no? Los extremos apostólicos, proféticos, no sé, como que se van como al tema así muy de cada señal. De repente son un poquito, su interpretación es a veces muy de detalle, entonces terminamos sacando conclusiones que quizás son, no voy a decir equivocadas, pero sí son demasiado... no sé cómo describirlo realmente, perdónenme, pero tienen un tinte que realmente a mí tampoco me fascina, ¿no? Que es un poco cuando interpretamos, ¿cómo se llama esto? Cuando está como, como que hacemos analogías de todo, ¿ya? Sí, entonces tenemos que tener cuidado con ciertos tipos de interpretaciones que nos llevan a que toda señal y toda cosita va a significar algo en un tiempo específico, por ejemplo. Y también tenemos que tener cuidado en considerar que toda la profecía es de cumplimiento histórico, ¿sí? O sea, que yo digo, los reformados no opinan eso, pero me refiero a los dos extremos, ¿sí? Creo que en el medio vamos a tratar de tener una interpretación que combine, ¿no es cierto?, estas dos ideas. La idea de poder saber que la profecía es de cumplimiento parcial generalmente. Cuando hablamos de profecía, y esto es un concepto importante que integrar, generalmente no nos preguntamos cuándo va a pasar, sino cuándo va a pasar de nuevo. ¿Por qué? Porque la profecía generalmente tiene cumplimientos parciales. ¿A qué me refiero con esto?
Si usted mira el Antiguo Testamento y se da cuenta de Joel, por ejemplo, para mí uno de los mejores ejemplos para entender esto es Joel. Joel habla de de langostas. Primero habla de langostas, ¿no es cierto? Estas langostas son bichitos que están allí comiéndose las cosechas y son el problema del pueblo en ese momento por el pecado de ese pueblo en ese momento. Pero de repente estas langostas, no sé cómo, empiezan a obtener características de ejército y se va describiendo como, sí, son un ejército de bichos que ya, pero es que de verdad empiezan a ser un ejército y empiezan a ser soldados invasores. Y parece que Joel no está en ese punto de la historia todavía, y él está viendo una invasión, y él está viendo la venida de un ejército real que va a llevar a su pueblo cautivo. Y ahí hay profecía predictiva. Y nosotros ya la vemos en la historia para atrás, ¿no es cierto? Entonces vemos la condena en los días de Joel como eventos de juicio y de escasez en las temporadas específicas de los profetas. Pero también vemos que los profetas predijeron algo que ellos no vivieron en su momento, muchos de ellos. Por ejemplo, el exilio, ¿no es cierto? Pero a su vez, ya este ejército va tomando tintes de otra cosa y de repente las langostas pasan a ser cielos oscuros, astros cayendo del cielo, el sol se oscurece, la luna no da y todo es tan trágico y uno dice, ¿dónde en la historia pasó esto? Y es que ya no tiene que mirar solo para atrás. Ahora mira para adelante y dice, wow, nos espera algo interesante. Porque la profecía tiene capas de cumplimiento y creo que esa es la perspectiva correcta con la que debemos enfocar y mirar, ¿no es cierto? La profecía. El cumplimiento, hay una serie de cumplimientos parciales. ¿Para qué? Para que toda generación del pueblo de Dios sepa que está en tiempos de cumplimiento profético. Aunque usted no vea el cielo oscurecer todavía, gracias a Dios, sí podemos ver que hay consecuencias del pecado, como las langostas en los días de Joel, la escasez en la vida de repente del que no es fiel, ¿o no? Sí. Pero cada cierto tiempo viene también un exilio, un quiebre, un ya, se acabó. Dios simplemente da un juicio grande a la maldad. Clic. También hay temporadas en las que podemos pasar eso o ver eso en nuestras propias vidas incluso, ¿no? Y asimismo, el resto de los cumplimientos. No sé si me siguen en lo que... ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Muchas dudas? ¿Empiece todo de nuevo? Ah. Bueno, la profecía tiene esa complejidad, pero también eso maravilloso, que las capas de cumplimiento son expresiones de la bondad de Dios para cada generación. Y eso es maravilloso. Ok, vamos a pasar entonces un poquito a la parcelación de la materia del ramo. Vamos a tratar de ir viendo por capítulos, ¿sí? La presentación de la materia hoy día y vamos a hacer una actividad luego de esto, em, un poco de introducción a la sección histórica, contexto bíblico y todo lo demás. Y el próximo miércoles 11 tenemos la primera presentación grupal. Estos temas que están acá, ahí que estoy marcando, y los de abajo, bueno, ahí puse lectura uno para que supiéramos dónde empieza la lectura uno. ¿Ya? Y ahí en el Moodle les voy a ir tirando las demás. Pero estos temas que están acá son los que vamos a estudiar por grupos, ¿ya? Yo vi el WhatsApp, dije, no sé si se habrán equivocado porque tanta gente que veo aquí y me imaginaba como otros años, una gran mayoría de estudiantes virtuales y unos 5 presenciales. Así que no es así, y me gustó mucho que fuera distinto, así que vamos a ver, que tengo que mirar bien quiénes están presenciales, quiénes están, ¿cómo se llama? Asincrónicos, porque la idea también es que los asincrónicos nos manden un video ay, para que también puedan exponer, ¿no es cierto?, por medio de un video y nosotros también lo escuchemos. Y creo que hay que hacer grupos porque no tenemos tantos temas. Ya, les voy a rápidamente, bueno, antes de los temas, mejor veamos el contenido, ¿verdad? Daniel 1 nos habla de esta posición contracultural y hay muchas cosas interesantes que ver allí, pero también historia. Así que el primer grupo va a empezar hablando del contexto histórico del Imperio Babilónico. Reyes, imperios, cronología, algunas cosas que tenemos que saber como una buena base, que igual vamos a estar hablando la próxima semana, o sea, la próxima clase el viernes. No, mañana, chútale.
pero el próximo miércoles vamos a tener la presentación, ¿ya? La primera presentación. Así que ese grupo tiene que desde ya ir preparándose. Obviamente va a ser de presenciales, así que la bendición va a caer entre algunos de ustedes. Ya. En Daniel 2 tenemos ya revelaciones del futuro, pero también en un contexto que podemos ubicar históricamente. Así que allí vamos a ir viendo algunas cosas y vamos a repasar algo que quizás es más contingente al capítulo 1, pero que sigue siendo importante en el capítulo 2, que es la santidad en medio del exilio. En este tema espero que podamos tener como un equilibrio, una exposición acerca del equilibrio que el Hijo de Dios debe tener, cómo se es contracultural, ¿no? En una sociedad perversa, dice la Escritura, ¿no? ¿Cómo se vive el reino de Dios sin ir a protestar y quemar la micro para que el reino avance, pero obviamente guardando la santidad del Señor y siendo realmente un cambio? ¿Cómo cambia las cosas en la sociedad sin ser violento, sin tomar los métodos del mundo? Un poco de eso es la idea que hablen allí. ¿Sí? En Daniel 3 tenemos otro tema de fidelidad, que es el horno de fuego y todo este tema. Y bueno, ahí vamos a estar hablando un poco de la soberanía de Dios entre los imperios, que tiene que ver con no solo eh, como el cuidado de Dios, que es muy importante, sobre, por ejemplo, ellos, los jóvenes ahí judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, pero también sobre la soberanía de Dios en relación a, porque están un poquito desfasadas, ¿no? En el capítulo 2 a cómo Él revela la historia, hacia dónde van las cosas, ¿no es cierto? Cómo vemos el cuidado de Dios hilando todos los hechos, ¿no es cierto?, a lo largo de los siglos. Em, Clase 6 vamos a estar hablando un poquito de Daniel 4, la locura de Nabucodonosor, y ahí vamos a hablar un poco del contraste reinos, ¿no? El reino de Dios en Daniel, ¿sí? ¿Cómo se expresa el reino de Dios en Daniel? Y obviamente se puede hacer un contraste en relación al concepto reino de Dios en el resto de la escritura, y también el reino de Dios, perdón, el reino humano, terrenal, ¿no es cierto? Los reinos que terminan siendo bestiales y malvados en este contexto, porque Nabucodonosor manda a cortarle la cabeza al que se le aparece, ¿no? Em, y bueno, todos los reyes, pero el reino de Dios tiene principios distintos. Clase 7 aprox, vamos a estar hablando de Daniel 5 y 6. Ahí vamos a ir viendo, ¿no? El castigo sobre la soberbia, lo que pasa allí en la cena de Belsasar, la fidelidad de Daniel y todo lo demás, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poquito, la presentación será sobre el contexto histórico también, pero del Imperio Medo-Persa, ¿ya? Así que igual a mí me gustaría saber más o menos qué temas les interesa, no me gustaría solo designar uno, así que de todas maneras espero que la inclinación sea por un tema y no por estar al final para tener más tiempo y salvarse un poco del tema, ¿no? Así que vamos a ir preguntando allí uno por uno. Y el castigo, bueno, viene la evaluación 1 y en la clase 8 que está más o menos presupuestada para final de marzo. Y empezamos con la segunda división, la parte más profética y futurista, ¿no? Y ahí ya el Señor nos guarde. Los temas en esta sección son tipología del anticristo, basado en Daniel 7 y 8. ¿Cómo se ve el hombre de pecado, según Tesalonicenses, ¿no? En Daniel, ¿qué pasa con esta figura? ¿Cómo es este personaje acá? Es un cuerno. ¿Qué hace un cuerno? ¿Qué es un cuerno? Interesante, varias cosas ahí, ¿no es cierto? Ya. De la clase 10, lo puse en negrita ahí porque ahí es donde el 1 de abril es miércoles y el 3 de abril es viernes y ese día me parece que es Semana Santa, si no me equivoco, sí. Entonces ahí yo tenía una propuesta de cambiar la clase de ese viernes al lunes siguiente, pero virtual, como por Zoom, un lunes en la mañana. ¿Sí? Puede ser a la misma hora, o sea, idealmente que estamos tomando la clase, a menos que me digan que no se puede. Y obviamente invitamos también, si es que los hermanos asincrónicos pueden, a todos a conectarse. Y ese día también hay una presentación, así que ideal si también es un video grabado de alguno de nuestros hermanos asincrónicos. El miércoles 8, ya vamos por Daniel 9, y el tema ahí sería la oración intercesora. Interesante tema, ¿no es cierto? Hay varias cosas que se describen ahí
acerca de cómo es el perfil del que ora, qué se debe orar, cuándo se debe, muchas cosas interesantes que aprender ahí. Em, bueno, Daniel 10. Sí, ya lo quieren las intercesiones. Se los daré porque lo están peleando, así que sí. El que pelea su bendición se la lleva. Ok, sí, porque yo sé que son intercesoras fieles en grupos de oración real, así que vamos. Ya, en la clase 12 tenemos a Daniel 10, más o menos bueno, las visiones. Aquí ya empiezan todas esas visiones y vamos a hablar, este tema es súper interesante, sobre la guerra espiritual en Daniel. El príncipe de Persia. ¿Quién es? ¿Qué pasa ahí con toda esta batalla en los cielos? Oré, no me llega la respuesta. Están todos estos seres espirituales, los ángeles, muchas cosas interesantes. ¿Cómo se enfoca esta idea de la guerra espiritual desde Daniel 10? Obviamente, comparando y viendo también el resto de la escritura, ¿no? De Efesios, por ejemplo, tenemos varias indicaciones acerca de cómo es nuestra batalla espiritual, o la batalla, ¿no? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar. En la clase 13, más o menos en Daniel 11 vamos a estar, la revelación de Daniel acerca de lo porvenir. Y aquí vamos a estar hablando de Daniel y su relación con Apocalipsis. Vamos a verlo más detalle, ¿no es cierto?, el ramo, el próximo ciclo, pero Apocalipsis no sé si no existiría sin Daniel, pero mucha base, los 600, mucha base de lo que hay en Apocalipsis sale de Daniel. Apocalipsis no tendría la forma que tiene sin Daniel. Y no podríamos interpretar Apocalipsis, que es lo más importante, sin Daniel. Entonces, hay mucha relación. De hecho, normalmente este ramo se estudia, o yo lo estudié por lo menos, Daniel y Apocalipsis juntos. El problema era que Daniel siempre salía perdiendo, porque la sección histórica nunca la veíamos. Entonces decidieron, creo que es una buena decisión, ¿no? Dividir en dos ramos. Así que vamos a sacarle el jugo. Y en la clase 14, ya el tiempo del fin. Daniel 12, se los digo sinceramente, para mí es uno de los pasajes más incomprensibles de la La reina el rey del sur con el rey del norte, la hija del rey que se casa, que se va. Hay un tema ahí que yo, la verdad es que yo voy a estar en ayuno y oración, chiquillos, para se los digo en serio. Porque es uno de los pasajes de interpretación que es muy desafiante para mí, porque generalmente estamos tratando de darle una interpretación histórica y muchas veces también tenemos que mirar más bien al futuro. No sé, ahí el Señor nos irá dando cosas. Pero bueno, ahí en Daniel 12 hay otros temas muy importantes e interesantes, no solo eventos por venir, sino conceptos teológicos que cruzan la Escritura. Por ejemplo, la resurrección en la eternidad. ¿Cómo se ve el ser un hijo de Dios en la eternidad? Como estrellas en el firmamento, dice. Hermoso ese pasaje. Y hay tantas cosas que uno dice, pucha, oye, esto no solamente es un problema interpretativo. Daniel, qué digo de esto? No, es que Daniel nos está hablando acerca de cómo se ve no solo la vida y cómo va a terminar estos tiempos, pero también nos habla de cómo se ve la vida eterna. Y eso es maravilloso. Así que bueno, obviamente no solo de Daniel, pero la base en Daniel, ¿sí? Nuestra clase 15 es la segunda evaluación. A mí me encanta hacer esto, así que por favor, algo que les encargo, les voy a sacar una foto. Toda esta gente que está, a propósito, sí les voy a sacar una foto, porque después no sé quién estuvo en la clase. Y, a ver, espérenme, es medio lento mi, a a ver si salimos ahí, o salen ustedes. Es que ve que el cuadro no me da. A ver, ahí esta cuestión tan, a ver, retrato, foto. Yo no soy muy tecnológica, chiquilla, a ver si están todos ahí, no sé si las cabezas. A mí me faltó gente. ¿Saben qué más? Voy a tomar dos fotos. El rebaño de este lado. Ya, ahí sí. Ya, ahora sí. Se me fue la onda, ¿eh? Ah, ya, de la evaluación. Ah, que a mí me gusta mucho que podamos tener la evaluación tranquilo en la clase 15 y no en la última, porque la clase 16 es una clase para retroalimentar. Así que espero no perderlos la clase 16. Ni siquiera la puse en la semana de recuperación para que puedan estar. ¿Por qué? Les paso el dato, en especial a los presenciales. Siempre tratamos de compartir alguna cosita, comer y sobre todo revisar objetivos, revisar nuestros ¿cómo se llaman? Cuáles eran los propósitos y si logramos. Entonces es una clase como para asentar conocimientos, ¿ya? Así que les encargo no perderse en el limbo. Ya, muy bien. Y parece que se está acabando mi batería. Sí.
justo a tiempo. Bueno, en cuanto a la metodología de trabajo, como les dije, hay dos evaluaciones generales escritas o bueno, que generalmente son mixtas, grupales e individuales. La presentación grupal, cada estudiante o grupo recibirá un tema de los mencionados anteriormente en la parcelación y debe presentarse para exponer la clase. Se evaluará la calidad de información, el tiempo, que vaya más o menos en los 15 minutos, apoyo visual, manejo del tema y la investigación, ¿no es cierto? Y los asincrónicos deben enviar una grabación también con esto. Ideal si tienen obviamente un PPT, un Canva, no sé, una presentación para hacerlo más ilustrativo o no necesariamente eso, sino algo que aquí sea más visual también presencialmente, ¿sí? Así que sean creativos. Y en cuanto a los cuestionarios de lectura, cada estudiante va a leer la porción asignada para el día, o sea, el capítulo antes de, y a la clase obviamente la idea es que lleguemos con el capítulo leído, esa es la idea. Em, y vamos a ir, ¿no es cierto?, respondiendo algunas preguntas, especialmente de lectura, que es lo que me interesa, que ustedes vayan tiqueando ahí, que leyeron, que masticaron el texto antes de llegar a la clase. Porque después llegan a la clase y es como que ¡ah! Esas caras de que no entiendo nada, no sé quién soy, dónde estoy, qué me pasó. Sobre todo con Daniel, que por favor, la apocalíptica, la escatología requiere que leamos el texto antes. Ya, y vamos a hacer una actividad ahora, ¿ya? En este punto, mis hermanos asincrónicos, espero que no sea como una pérdida, así que ustedes también se ponen a hacer el trabajo en su cuaderno. Ya, yo soy viejita, así que necesito cuadernos. No, si tienen computador igual lo pueden usar, pero me interesa que se junten entre dos, máximo tres personas, dos personas ideal, máximo tres personas, y lo que vamos a hacer es lo que sepan. Si no sabe nada, tranquilo, ¿ya? Júntese con alguien que sepa algo, ¿ya? Pero vamos a intentar hacer una línea cronológica, ¿ya? Una línea de tiempo que incluya eventos importantes para saber qué sabemos, ¿ya? Y obviamente dónde estamos ubicando a Daniel. Así que nuestra guía debe empezar, si ustedes quieren, en la creación, no tengo problema, ¿no? Mencionando personajes, pero obviamente la vida o el contexto de Daniel es el que me interesa más. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba gobernando? ¿En dónde? Bueno, eso ya es más geográfico, pero por ejemplo, si voy en una línea de tiempo, tengo los reyes. Hay dos naciones. ¿Por qué hay dos naciones? Reino del Norte, Reino del Sur. Bueno, si tenemos esos conceptos, la idea es que por lo menos pongamos Reino del Norte. ¿Ya? No les pido toda la lista de Roam, Abiama, Josafat, todos los reyes. No, tranquilidad. Pero sí, más o menos, qué estaba pasando, ¿ya? Si quieren poner un mapita o se fue para allá y ahora está en Babilonia, más o menos, quién gobierna, cómo se llama el rey de Babilonia, todas esas cositas las pueden poner. Y si quieren ampliar ese trabajo, que obviamente es para que ustedes traten de ubicarse, pueden poner algunos eventos de la vida de Daniel, ¿no es cierto? Fue llevado a Babilonia, ya no le voy a hacer la tarea. Así que dele, júntense entre dos o tres personas y obviamente después pueden poner también lo de los medos, los persas, los griegos, los romanos, todo, y Jesús nació, ¿ya? Y se acabó el mundo. Vamos a trabajar un ratito en eso. Juntémonos, por favor, con alguien por allí, que nadie quede solito. Nadie quede solito, por favor. Uy, había un chico, se me fue. Sí, había dos, tres. Ah, bueno. Están todos de tres. Ah, no. Pero ella está oyente. Pero ahí con las chicas, mira. Ahí sí quedamos todos de tres. Ahí. ¿Estamos bien? ¿Ah? No, no, es para hacerlo en nuestro cuaderno, es para que nosotros nos desenrollemos y vamos a ir hablando después de algunas cosas, ¿sí? Así que ahí, para los asincrónicos, les invito entonces a buscar una hoja idealmente y hacer una línea de tiempo con los eventos importantes del periodo bíblico, especialmente veterotestamentario, Antiguo Testamento, enfocándonos principalmente en el libro de Daniel. Voy a poner pausa al video ahora, cuando terminemos la actividad, ahí volvemos a la grabación, pero tenemos unos 20 minutos para hacer esto. Espero que puedan tomar un tiempo para vaciar sus conocimientos ahí en algún lugar y recordar, ¿no es cierto?, la historia, ¿ya? Listo, terminamos, chicos, el tiempo, ya pasamos hasta la lista, pero ahí volvemos. No vamos a hacer el repaso ahora, porque ya me acabo de dar cuenta que se nos repasó la hora para variar. Yo tengo una habilidad, ustedes tienen que acordarme. Bueno,
Ya, pero me imagino que hemos tratado de ordenar algunas cosas en nuestra cabeza. A mí, ¿qué es lo que me importa de este ejercicio? Es que sepamos que Abraham, Moisés y Daniel no tomaron tecito juntos, ¿no es cierto? No vivían en la misma época, estaban en diferentes tiempos históricos y eso es lo importante más o menos de ir dividiendo, ¿no es cierto?, la historia y de tener un poco la película clara. Si quieren continuar en su casa ese trabajo y aclararse la película, súper bien, pero vamos a ver el tema histórico en la próxima clase. El Señor les bendiga, muchas gracias por la paciencia y nos vemos mañana, excepcionalmente mañana. Chao, los hermanos asincrónicos. Déjame cortar la... ¿O es una pregunta sobre la clase? Sí, es una excelente pregunta. Sí, sí, mañana sí o sí les tengo los nombres de los grupos.